John Davison Rockefeller. John Davison Rockefeller, 1839-1937, fue un empresario, inversor y filántropo estadounidense. Fue el fundador y presidente de la Standard Oil, una gigantesca compañía que llegó a controlar la extracción, refinamiento, transporte y distribución de más del 90% del petróleo de Estados Unidos. Durante un periodo de más de 40 años, Rockefeller consolidó a la Standard Oil como la compañía petrolera más grande del mundo, revolucionando la industria en muchos aspectos. Fruto de su capacidad para hacer negocios, llegó a tener el monopolio en el negocio del petróleo, lo que no le causó pocos problemas. Rockefeller también fue uno de los filántropos más destacados de su época. Las aportaciones alcanzaron los $550 millones. De estos, el 80% fue a parar a 4 organizaciones: la Fundación Rockefeller, la General Education Board, el Instituto Rockefeller para la Investigación Médica, hoy Universidad Rockefeller, y la Laura Spelman Rockefeller Memorial, absorbida por la Fundación Rockefeller en 1929. Fue el fundador de la Universidad de Chicago, que acumula casi un centenar de premios Nobel. En sus últimos años inició la construcción del Rockefeller Center, el cual nunca pudo ver terminado y que continuaría su hijo, convirtiéndose en el que sería el mayor centro empresarial del país y que hoy día sigue siendo una referencia como complejo inmobiliario de negocios en Manhattan. 1. El que trabaja todo el día no tiene tiempo de ganar dinero. Cuando uno intercambia trabajo por dinero, sus ingresos están limitados a las horas disponibles y a su presencia física, 2 variables finitas. Hay otra fórmula más interesante: que el dinero esté trabajando mientras uno no está trabajando. Rockefeller descubrió esta lección, que todos los millonarios aplican, desde muy joven. Cuando era apenas un chaval, ganaba algunos centavos vendiendo piedras de colores a sus compañeros de colegio. Pronto no tardó en ahorrar $50. Un día un granjero de los alrededores necesitaba esa suma para saldar su deuda, y Rockefeller se la prestó a un interés del 7%. Fue un gran descubrimiento para él ver cómo al cabo de un año su capital había crecido. Más tarde escribiría: «Decidí hacer trabajar al dinero en lugar de trabajar yo por dinero». Años después, ya más veterano, también diría: «¿Sabes lo que más me complace? Ver los dividendos de mis inversiones». 2. Aprenda a hacer hablar a las cifras. Ellas le dirán duras verdades y le revelarán el futuro. Identificar las causas te permite cambiar los efectos. Por eso es indispensable saber en qué y cuánto se gasta en cada concepto, así como de dónde provienen los ingresos y su cuantía, para poder diseñar estrategias más eficaces y eficientes con el fin de eliminar aquello que aporta menos valor y crear nuevas alternativas financieras más atractivas. Para Rockefeller las cifras estaban dotadas de un poder misterioso y eran 100 veces más elocuentes que las palabras. Todas sus ganancias se contabilizaban en una libreta que él denominó Registro A y venía a ser una especie de autobiografía. Su primer empleo lo obtuvo en 1855 en Hewitt & Tuttle, corredores y comerciantes en productos agrícolas. Al final de su jornada, repasaba las operaciones financieras del día tratando de descubrir en qué podría haber obtenido mejores ganancias. Ese análisis y diagnóstico riguroso que hacía Rockefeller desde joven es esencial para adoptar medidas más rentables. En definitiva, revisa y perfecciona tus métodos, y después sigue revisando y perfeccionando tus métodos. Pregúntate continuamente: ¿cómo puedo reducir mis gastos? ¿Cómo puedo tener mejores márgenes en mis productos y servicios? ¿Cómo puedo desarrollar nuevos canales de comercialización? 3. No temas a los grandes gastos. Teme a los ingresos pequeños. Es uno de los principios que rigen el mundo del dinero. Los grandes gastos no son grandes si van acompañados de ingresos altos. La mejor manera de tener una mayor calidad de vida es facturando más. Algo parecido sucede con la deuda. Mucha gente teme al pasivo ajeno, pero hay deuda buena y deuda mala. La deuda mala es la que se destina a gasto y nos empequeñece. La deuda buena es la que se destina a inversión y nos hace más grandes. Permite pagar los intereses y además generar un beneficio.
No es arriesgado tener deuda. Lo que es arriesgado es ser un imprudente en su utilización. La gente con mentalidad pequeña siempre está pensando en cómo gastar menos. La gente con mentalidad grande, si bien piensa en cómo minimizar gastos, sobre todo se enfoca en cómo ingresar más. 4. La regla de oro de los negocios es la expansión. Lo primero de todo es tener un producto que satisfaga una necesidad. Segundo, un modelo de negocio que ayude a vender. Y tercero, un plan de apalancamiento que permita el crecimiento. Este último punto es el que convierte a empresas, negocios normales, en empresas, negocios grandes y conocidas a gran escala. ¿Cómo llegar a mucha gente, al mayor número posible de nuestro target? Solo es posible a través de un plan de expansión que es lo que marca la diferencia y que puede estar basado en el crecimiento en nuevos países, o en alianzas estratégicas, o en la concesión de licencias, o en franquicias, o en la búsqueda de afiliados o en cualquier otra modalidad. Sin expansión no hay posibilidad de ser grande. El apalancamiento es lo que te permite hacer mucho con poco, conseguir más con menos. Y no es otra cosa que utilizar el dinero, recursos, plataformas o sistemas de terceros para generar ingresos. Quizás por eso, el conocido inversor Robert Kiyosaki siempre dice: no te levantes para trabajar, levántate para encontrar apalancamiento. 5. La aptitud para manejar a las personas es un producto que se compra como el azúcar y el café, y esta aptitud yo la pago más que cualquier otra del mundo. Hombres claves en puestos claves. Fue el lema que siguió al pie de la letra para crear su imperio financiero. Sin duda, supo rodearse de las personas competentes, con la lealtad y actitud adecuadas. En cierta ocasión, durante una investigación sobre las actividades de la Standard Oil, un testigo dijo a las autoridades al respecto: «Jamás conocí a un grupo de hombres más sagaces y capaces de hacer negocios. No creo que sea posible hacerles dar el brazo a torcer, ni por decreto legislativo, ni por ningún otro procedimiento. Es imposible. Siempre ganarán». También al referirse a sus colaboradores, Rockefeller aseguraba: «Es más probable que contrate a una persona llena de entusiasmo que a una persona que lo sabe todo». Esa actitud y predisposición hacia el trabajo es la que hace ser perseverante ante las dificultades, no dejar de aprender para seguir mejorando, trabajar en equipo de manera más armónica y, en definitiva, tener mentalidad ganadora. Sin equipo, ningún logro grande es posible. La capacidad de elegir a las personas para los puestos directivos que van a impregnar con su actitud y valores al resto de la organización es clave para el éxito. 6. La amistad basada en un negocio es mejor que un negocio basado en la amistad. Muchos negocios nacen de la amistad entre varias personas. Sin embargo, los negocios no son un cuento de hadas, sino más bien todo lo contrario, y cuando los conflictos y los problemas hacen acto de presencia, muchas amistades se van al traste para siempre. Por el contrario, aquellos negocios que se montan entre socios y son capaces de sortear las adversidades, muchas veces acaban terminando en amistad, porque los momentos difíciles, si se saben gestionar, sirven para fortalecer las relaciones. Por el contrario, las amistades más bonitas pueden y suelen acabar mal si los problemas no se resuelven y gestionan oportunamente. El grado de madurez de una relación depende de su capacidad para gestionar los momentos de tensión, tanto de éxito, el triunfo a veces emborracha, como de fracaso. 7. Convierte cualquier catástrofe en una nueva oportunidad. Todos los grandes triunfos van acompañados de reveses por el camino. La diferencia entre las personas corrientes y los ganadores es que estos últimos saben convertir cada derrota en una victoria. A Rockefeller también le ocurrió. Cuando fundó la Standard Oil en 1870, había numerosos competidores. Poco a poco fue adquiriendo el resto de refinerías hasta que en 1878, de los 36 millones de barriles de producción diarios en Estados Unidos, su compañía refinaba el 95%. Aquel poder que acumuló le causó muchas antipatías por parte del gobierno y los medios de comunicación norteamericanos, siendo víctima de continuos ataques. El trust que se había constituido legalmente en 1882 fue disuelto por el gobierno después de una lucha encarnizada,
dando lugar a 39 pequeñas sociedades. Aquel contratiempo no hizo sino aumentar su fortuna, ya que las sociedades independientes aumentaron su valor por 4. En Wall Street, los corredores de bolsa decían: «Oh misericordia, providencia, danos otra disolución del trust». Lo que parecía la peor de las catástrofes acabó convirtiéndose en la mejor de las bendiciones. 8. Cada día es una oportunidad. Pero atención, el orgullo precede a la caída. Nada de apresurarse. Ningún paso en falso. Tu futuro depende de cada día que pasa. Si trabajas cada día con diligencia, no te puede ir mal en la vida. Antes o después las cosas acabarán funcionando. Rockefeller siempre decía: ¿ves un hombre afanoso en su trabajo? Será igual que los reyes. El código que regía su forma de trabajar era orden, disciplina y un registro fiel del debe y el haber. Primero, orden, que es lo que permite saber qué hacer en cada momento. Su método y organización eran sus principales virtudes. Segundo, disciplina para ceñirse al guión sin caer en las tentaciones. Esa disciplina la aprendió de su padre. Cuando inició su primer negocio en solitario, su progenitor le prestó $1,000, pero no se ablandó y le exigió un interés del 10% anual. Rockefeller declararía: «Esa pequeña exigencia me hizo bien, aunque yo no apreciaba para nada esa política paterna que consistía en hacerme zancadillas para ver si mis capacidades financieras estaban a la altura». Tercero, un registro fiel del debe y el haber. Saber en qué y cuánto se gasta y en qué y cuánto se ingresa. Su madre Elisa le inculcó su moral calvinista. Siempre le decía: «A derroche desvergonzado, vergonzosa pobreza». 9. Nadie nunca sospecha qué va a ser de su vida. Sin embargo, siempre debes saber que naciste para algo más grande. Pensar en grande o no es algo que depende enteramente de ti. Tus pensamientos te pertenecen. En tu mente, tú eres tu dueño. Y los pensamientos son cosas. Los pensamientos dan forma y vida a nuestra realidad. Los pensamientos crean prototipos mentales que nos llevan a actuar de una u otra manera y por tanto a conseguir o no conseguir ciertas cosas. La conclusión es evidente. Piensa en grande si quieres convertirte en alguien grande, porque lo contrario también ocurrirá. ¿Por qué conformarse con algo menor? ¿Por qué renunciar a algo que deseas? ¿Por qué poner grilletes a nuestros anhelos? Rockefeller también decía: «No tengas miedo de renunciar a algo bueno por algo excelente». Así piensan las personas con mentalidad ganadora. Así piensan las personas que llegan más lejos. 10. Gánate una reputación y trabajará para ti. Tu reputación precede a todo lo que te sucede en la vida. La sabiduría popular suele decir: «Cría fama y échate a dormir». Es una forma exagerada de transmitir una idea, pero que tiene mucho de cierto y que es algo esencial para cualquier empresa o freelance. Tu marca es tu principal activo. Tu marca es tu reputación. Tu vida es tu marca y tu marca es tu vida. Una marca no es otra cosa que una promesa de valor, y eso significa que cuanto mejor es tu marca, menos vendes y más te compran. Tu marca trabaja para ti y ya no tienes que hacer tantos esfuerzos de comercialización porque estarás presente en la mente de las personas a la hora de recomendar tus productos o servicios. Es como tener un ejército de comerciales trabajando para ti, pero sin pagarles un sueldo. Ahora bien, esa reputación no es fruto de un accidente, sino de aportar valor de manera consistente al mercado. Después, hay que seguir estando en el candelero. Si te relajas, pierdes. Pero hay velocidad de crucero, el desgaste es menor y todo se vuelve más fácil. Sigues generando ingresos, pero con menor consumo de energía, tiempo y esfuerzo. El viento sopla a tu favor.